Mi padre se inclinó tan cerca de mí que pude oler el whisky en su aliento. Dijo: «Si no fuera por lástima, nadie aquí te habría invitado». La música continuó sonando detrás de nosotros. Las risas flotaban en el salón de baile. En algún lugar, cerca de la barra, las copas de cristal tintinearon una contra la listo. Otra. Nadie pareció notar la pequeña ejecución silenciosa junto a la mesa de los vinos. Bebí lentamente un sorbo de vino tinto y dejé que el silencio permaneciera entre nosotros. Habían pasado 21 años desde la última vez que estuvimos tan cerca. Él todavía pensaba que yo era la chica a la que una vez había echado de casa. Lo que no sabía, lo que casi nadie en esa sala sabía, era que dentro de menos de 5 minutos la novia levantaría su copa y me llamaría almirante. El salón de baile olía vagamente a rosas, madera pulida y ese tipo de elegancia construida con atención por la que la gente paga miles de euros a los organizadores de bodas. Las luces tenues colgaban del techo como estrellas prisioneras. Cada mesa estaba cubierta con manteles blancos inmaculados. Cerca de los ventanales, un cuarteto de cuerdas tocaba y su música flotaba suavemente sobre el murmullo de las conversaciones. Era exactamente el tipo de lugar que mi padre siempre había admirado, el tipo de lugar que, según él, demostraba algo sobre una familia. Yo estaba en los márgenes del salón con una copa de vino que en realidad no tenía intención de beber. Llevaba un sencillo vestido azul marino. Nada dramático, nada que atrajera preguntas. Llevaba el pelo recogido con cuidado. Una mirada rápida podría haber parecido una invitada cualquiera que había entrado en silencio para celebrar una boda. Era justo lo que había querido. No había venido para montar una escena. No había venido para demostrar nada. Había venido solo porque el joven que se casaba esa noche me había escrito una carta imposible de ignorar. Y porque, después de 21 años, finalmente estaba lista para volver a ver la casa que una vez había llamado familia, aunque solo fuera a través de los ojos de los parientes que quedaron atrás. La sala vibraba de calor y conversaciones. Mi sobrino, aunque antes de esa semana nunca nos habíamos encontrado realmente, estaba cerca de la pista de baile saludando a los invitados con la sonrisa ligeramente abrumada de alguien que ha pasado meses organizando una boda y de repente se da cuenta de que está sucediendo de verdad. Se parecía a su padre, mi hermano. Ese pensamiento descendió pesado y silencioso en algún lugar del fondo de mi pecho. Bebí otro sorbo de vino y dejé que mi mirada recorriera lentamente la sala. Entonces lo vi. Mi padre estaba cerca de la barra con 2 hombres en trajes oscuros, con la postura de alguien que, durante toda su vida, había medido su propio valor en base a la compañía que frecuentaba. Sus hombros todavía eran anchos, aunque la edad los había vuelto un poco más curvos. Su cabello, una vez castaño oscuro, se había vuelto gris de manera ordenada. Rió por algo que dijo uno de los hombres. Luego su mirada se desplazó y cayó sobre mí. El momento se alargó. El reconocimiento llegó lentamente, como el amanecer detrás de una nube. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo más afilado. La conversación a su lado se interrumpió. Dijo algo breve a los hombres cerca de él y comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran tranquilos, intencionales. Yo no me moví. 21 años antes, había dejado su casa con una bolsa de deporte y un obstinado sentido del orgullo. Esa noche estaba en un salón de baile lleno de desconocidos, con una copa de vino en la mano y la extraña calma que nace cuando has vivido lo suficiente para sobrevivir a tus peores recuerdos. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, más duras. «Elena», dijo. No lo dijo con calidez. Lo dijo como si leyera un nombre en un viejo expediente. Asentí una vez. «Papá». La palabra me pareció extraña en la boca. Por un instante solo me estudió, sus ojos recorriendo mi rostro, como si buscara a la chica que recordaba, la joven
de 19 años obstinada que una vez se había plantado en su salón para decirle que entraría en la armada. Esa chica había desaparecido hacía mucho tiempo. Finalmente, se inclinó apenas hacia mí. «Elección interesante», dijo. «¿Para qué?», pregunté. «Para presentarte aquí». Incliné ligeramente la cabeza. «Tu nieto me invitó». Él rió suavemente. Ese chico siempre ha sido demasiado blando. La música cambió detrás de nosotros. En algún lugar cercano, alguien estalló en carcajadas, pero el espacio entre nosotros parecía frío. «Parece sorprendido», dije. «No estoy sorprendido», respondió. «Tengo curiosidad». «¿De qué? ¿De por qué has vuelto después de todos estos años?» Sus ojos bajaron por un momento a mi vestido, a mi postura, a la copa que sostenía en la mano. «A menos que pensaras que de alguna manera esto impresionaría a la gente. No he venido para impresionar a nadie». Él sonrió sutilmente. Luego se inclinó lo suficientemente cerca como para no tener que levantar la voz. «Si no fuera por lástima», dijo en voz baja, «nadie aquí te habría invitado». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Bebí otro lento sorbo de vino. Tenía un sabor seco, suave y absolutamente normal. Por un momento, observé al hombre frente a mí. El hombre que una vez se había quedado en un umbral diciéndome que no volviera nunca más. La edad lo había cambiado, pero no tanto como el tiempo me había cambiado a mí. «Puede ser», dije con calma. Sus ojos se entrecerraron apenas. Esperaba ira, vergüenza, o tal vez ese tipo de humillación silenciosa que creía que me había perseguido durante 2 décadas. En cambio, yo me limité a posar la copa en la mesita junto a nosotros. «Siempre has sido terca», murmuró. «Algunas costumbres permanecen». Miró por un momento más allá de mí hacia la sala. «Recuerda bien», dijo con la voz más rígida. «Esta noche no se trata de ti». «Lo sé bien». En ese momento, la banda concluyó la pieza y un ligero golpe en el micrófono resonó en la sala. Los invitados comenzaron a volverse hacia la mesa principal. La novia dio un paso adelante, sonriendo radiante, mientras levantaba el micrófono. «¿Puedo tener un momento de su atención?», dijo. La sala se hizo lentamente silenciosa. Mi padre miró hacia el escenario. Yo hice lo mismo. La novia observó a la multitud. Sus ojos se deslizaron por la sala con una expresión pensativa. Luego su mirada cayó sobre mí y algo cambió en su sonrisa. Alzó la copa. «Antes de continuar», dijo claramente, «hay una persona aquí esta noche a la que me gustaría reconocer». Mi padre suspiró suavemente a mi lado, pero los ojos de la novia permanecieron fijos en los míos, y en ese instante entendí una cosa. Él pensaba que sabía por qué estaba allí, pero no lo sabía ni remotamente. La primera vez que mi padre me dijo que me fuera, no levantó la voz. Fue, precisamente, eso lo que lo hizo más difícil de olvidar. A la gente le gusta imaginar los momentos que cambian la vida como algo ruidoso, puertas que se cierran de golpe, platos rotos, alguien gritando una frase tan cruel que continúa retumbando durante años. Pero algunas de las heridas más profundas entran en silencio. Llegan con un tono controlado, un rostro rígido, una decisión tomada por alguien, convencido de que su propia calma le da la razón. Tenía 19 años, la noche en que mi padre decidió que mi futuro no tenía lugar en su casa. En aquel entonces, nuestra casa se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo costero en la provincia de Cádiz, no lejos de la base naval de Rota, donde todos parecían conocer los asuntos de los demás antes incluso del desayuno. Y las buenas maneras contaban a menudo más que la sinceridad. La casa era modesta, pero cuidada con extrema precisión. Mi madre pulía el pasamanos de la escalera cada sábado. Mi padre podaba los setos con la precisión de un hombre convencido de que el orden podía proteger a una familia del juicio ajeno. Dentro, cada cosa tenía un lugar. Yo también, al menos mientras entendiera cuál era ese lugar. Era la hija mayor que debería haber sido más fácil de manejar. Así me describió una vez mi madre por teléfono con una amiga sin darse cuenta de que la estaba escuchando desde el pasillo.
Elena es inteligente, había dicho, con esa voz clara y de disculpa que las mujeres usan cuando quieren suavizar una crítica. Es solo difícil, tan independiente, difícil de encauzar. Encauzar era la palabra familiar para control. Mi hermano menor, Tomás, se movía siempre en casa con más facilidad que yo. Sabía cuándo hacer una broma, cuándo asentir, cuándo hacer sentir a nuestro padre el hombre más inteligente de la habitación. Él era cálido donde yo era, reservada, flexible donde yo era determinada. Mi madre lo llamaba encantador, mi padre lo llamaba razonable. Yo no era ninguna de las dos cosas. Era el tipo de hija que hacía demasiadas preguntas en la mesa y notaba demasiado rápido cuando las respuestas no cuadraban. Leía hasta tarde bajo una lámpara que, según mi padre, me arruinaría los ojos. Me mantenía más erguida de lo que mi madre encontraba oportuno. Discutía cuando algo me parecía injusto, no de manera teatral, sino lo bastante, firme como para que pareciera un desafío a los ojos de mi padre. Cuando cumplí 19 años, había aprendido las reglas fundamentales de la vida bajo su techo. No avergonzarlo en público, no contradecirlo delante de los invitados, no desear una vida que él no hubiera elegido para ti. El problema era que yo esa vida la deseaba ya desde hacía años. Quería entrar en la Armada desde que tenía 12 años. No por patriotismo al principio, aunque eso llegó más tarde. No porque tuviera una idea romántica de los uniformes y las ceremonias. Lo quise porque vi por primera vez a una mujer con el uniforme de gala blanco en un muelle de Cádiz, y ella parecía la única adulta que había visto jamás habitar plenamente su propia vida. No se disculpaba por el espacio que ocupaba, no pedía permiso para ser respetada, simplemente estaba allí, con los hombros rectos contra el viento de levante, y el mundo parecía adaptarse al hecho de que ella existiera. Nunca lo olvidé. Mantuve ese sueño casi todo para mí. Estudié duramente. Corría por las mañanas antes del instituto. Aprendí a volverme más fuerte sin hacerlo demasiado evidente. En el último año, ya había hablado con un reclutador, superado las pruebas y construido en silencio un futuro que mi padre nunca aprobaría. Él pensaba que estaba solicitando plazas en universidades cercanas a casa. Mi madre esperaba que me convirtiera en maestra. Mi padre, si hubiera sido sincero, probablemente esperaba que me casara con alguien respetable y tomara un camino de vida lo suficientemente ordenado como para poder ser explicado a sus amigos en el casino del pueblo. En cambio, me encontré un jueves por la noche de principios de mayo en el salón de casa con una carpeta oficial entre las manos, y le dije que había sido admitida en la Escuela Naval Militar de Marín, en Galicia. La habitación estaba cálida por el sol de la tarde. Mi madre estaba en la cocina, terminando la cena. Mi hermano estaba arriba con la música demasiado alta detrás de la puerta cerrada. No había nada dramático en el ambiente. La televisión murmuraba desde la terraza acristalada. Mi padre estaba sentado en su sillón con las gafas de lectura bajas sobre la nariz y un periódico doblado sobre una rodilla. Alzó la mirada cuando dije: «Tengo que decirte una cosa». Comprendió de inmediato que no le gustaría. Hay un cierto silencio que algunos hombres asumen cuando el control comienza a escapárseles de las manos. Ya lo había visto en él. «¿Qué pasa?», preguntó. Le tendí la carpeta. La tomó lentamente, miró el escudo de la Armada Española y frunció el ceño. «¿Qué es esto?». «He sido admitida en la Escuela Naval Militar», dije. «Me voy en julio». Por un momento solo miró fijamente el papel, luego se quitó las gafas. «No», dijo. «Solo eso». «¿No qué?». «No. Cuéntame más». «¿Qué significa eso?». «Solo no». «Ya he firmado», respondí. Se levantó y el periódico se deslizó al suelo sin que se diera cuenta. «¿Has hecho qué?». Mi madre apareció en el umbral, secándose las manos con un paño de cocina. «¿Qué sucede?». Yo mantuve los ojos en mi padre. «Entro en la Armada». Mi madre me miró a mí, luego la carpeta en sus manos, y palideció de una manera que la hizo parecer de repente mucho mayor. La voz de mi padre se mantuvo baja. «Los llamarás y anularás todo».
No lo haré. Dio un paso hacia mí. Las Fuerzas Armadas no son un lugar para ti. Lo son, si yo decido que lo son. No funciona así. Ya ha funcionado. La mandíbula se le tensó. ¿Crees que la gente te respetará porque llevas un uniforme? Recuerdo cómo la luz del atardecer golpeó el cristal de la ventana y lo volvió dorado. Recuerdo cuán claramente escuché el tic-tac del reloj sobre la chimenea. Los recuerdos son extraños así. Conservan detalles que nunca pediste. No lo hago por la gente, dije. Lo hago porque es mi vida. Mi padre rió brevemente, sin humor. Tu vida, repitió, como si las elecciones existieran en el vacío, como si lo que haces no tuviera consecuencias sobre esta familia. Aquí está, dije en voz baja. ¿Qué quieres decir? Que no se trata de saber si estaré a salvo o feliz. Se trata de cómo se verá ante los demás. Mi madre dio un paso adelante. Elena, no le hables así. Me volví hacia ella. Entonces dime que estoy equivocada. No lo hizo. Eso dolió más de lo que esperaba. Mi padre cerró ordenadamente la carpeta una vez, como si tratara de contener algo ofensivo. Tú no lo harás, dijo. No tirarás tu vida por la borda para demostrar un punto. No la estoy tirando. Lo harás si sales por esa puerta para perseguir esta fantasía. Lo miré de verdad, y comprendí de repente con claridad que nada de lo que dijera importaría. Él ya había decidido cómo debía ser mi futuro, y cada versión de mí que se alejaba de eso, para él era un insulto. Entonces creo que me iré, dije. Su rostro cambió, no de ira, sino de determinación. Si sales por esa puerta, para la armada, dijo, no vuelvas más. La habitación se quedó en silencio. Mi madre hizo un sonido leve en la garganta, como si quisiera intervenir pero no supiera cómo. Esperé. Una parte de mí todavía creía que él retiraría esas palabras. No lo hizo. Así que asentí una vez. Subí a mi habitación y preparé una bolsa de deporte con el tipo de eficiencia entumecida que las personas confunden con fuerza. Vaqueros, zapatillas de correr, 2 jerseys, la vieja foto de Tomás y yo en la feria de Sevilla, cuando éramos niños y todavía nos pertenecíamos el uno al otro, sin condiciones. Me fui antes de la cena. Nadie me siguió. 3 semanas después, tras haberme quedado en casa de una amiga y luego de una prima, mientras los trámites avanzaban y las fechas se convertían en realidad, volví una tarde para recoger el resto de mis cosas. La puerta principal estaba cerrada con llave. 2 cajas de cartón estaban en el porche. Mis libros estaban en la primera, el abrigo de invierno y un par de botas en la segunda. Nada frágil, nada sentimental, nada que requiriera cuidado. Solo las partes de mí que podían devolver sin esfuerzo. Me quedé mucho tiempo mirando esas cajas, mientras el barrio a mi alrededor continuaba como siempre. Un perro ladraba más adelante en la calle, en algún lugar zumbaba un cortacésped. Las bugambillas que mi madre amaba tanto ya estaban empezando a florecer junto a la puerta, y detrás de las cortinas vi un movimiento. Había alguien en casa. Nadie abrió. Esa noche aprendí algo importante sobre el orgullo. Algunas personas lo llevan con dignidad, otras lo usan como un muro y lo llaman fuerza. Tomé las cajas, las puse en el asiento trasero del coche y conduje lejos sin llamar. 21 años después, de pie en la recepción de la boda de mi sobrino con mi padre a pocos pasos de distancia, todavía podía sentir exactamente la forma en que las asas de cartón me habían cortado las palmas de las manos. Algunos recuerdos no se desvanecen, solo esperan en silencio a que la vida te traiga de vuelta frente, a la misma puerta. La primera mañana en la Escuela Naval de Marín comenzó antes incluso de que el sol considerara la idea de salir. Un silbato cortó la oscuridad como una cuchilla, seguido del sonido de las botas sobre el cemento y de una voz que llevaba ese tipo de autoridad que nadie cuestiona a las 4:30 de la mañana. En pie, moverse, adelante. Yo ya estaba despierta. Cuando creces en una casa donde la aprobación parece condicionada, aprendes pronto a prepararte para la decepción. Aprendes a llegar antes de lo que el momento te pide. Aprendes a estar lista antes de que alguien
tenga la ocasión de decirte que no lo estás. Cuando se encendió la luz en la camareta, ya me estaba atando las botas. Fuera, el aire de Galicia era frío y cortante con el olor del Atlántico. Marín tenía su propio ritmo. En algún lugar de la ría el metal tintineaba. A lo lejos, las sirenas de los barcos se preparaban para la partida. Las gaviotas volteaban sobre nosotros como espectadores impacientes. Éramos 40 en esa promoción, 36 hombres y 4 mujeres. Esa primera mañana nadie dijo mucho. Todavía no nos conocíamos, y el cansancio tiene la costumbre de devolver a las personas a su versión más esencial. Te concentras en respirar, en mantenerte en pie, en demostrar que perteneces a ese lugar. Los instructores no perdieron tiempo en aclarar que la pertenencia no se regalaba. La primera semana fue una confusión de adiestramiento formal, clases, pruebas, físicas y correcciones impartidas con precisión quirúrgica. No era crueldad, era calibración. Medían cómo reaccionábamos a la presión, cuán rápido nos adaptábamos, cuán obstinadamente resistíamos cuando la fatiga susurraba que rendirse sería más fácil. Recuerdo la primera vez que un instructor se detuvo frente a mí durante una carrera en formación. Me observó de pies a cabeza una sola vez. El rostro indescifrable. ¿Está segura de que este es su camino, Velasco?, preguntó. Sí, señor. ¿Usted entiende que aquí no se dan puntos por el simple intento? Sí, señor. O lleva su peso o alguien más la sacará de aquí. Lo entiendo, señor. Mantuvo mi mirada un segundo más. Luego asintió una vez y prosiguió. No era aliento, pero tampoco era rechazo. En las semanas siguientes, el ritmo del adiestramiento comenzó a transformarnos en algo nuevo. Los músculos se endurecieron. Los movimientos se volvieron más precisos. La incertidumbre que se adhería a esas primeras mañanas cedió lentamente el paso a un pacto silencioso y compartido. Si llegabas al final del día, te habías ganado el derecho a afrontar el siguiente. Aprendí pronto que el respeto en la Armada no llega con un apretón de manos, llega con la constancia. Te presentas a tiempo, terminas lo que empiezas, no te quejas más de lo que el trabajo requiere, y cuando alguien a tu lado se tambalea, lo ayudas a levantarse antes de que lo vean los instructores. Esos primeros meses fueron más duros que cualquier cosa que hubiera conocido. Jamás. No porque el adiestramiento fuera imposible, sino porque la voz en la parte posterior de mi cabeza se parecía demasiado a la de mi padre. Tú no perteneces a este lugar, te pondrás en ridículo. Al final abandonarás de todos modos. Cada vez que completaba una carrera con los pulmones en llamas, cada vez que permanecía en posición de firmes durante una inspección con el sudor bajando por la espalda, imaginaba esa voz esperando la prueba de que él siempre había tenido razón. Esa imagen se convirtió en combustible. No ira, sino algo más estable, determinación. Los años siguientes pasaron más rápido. La Armada tiene una manera propia de comprimir el tiempo. Las misiones funden las estaciones. Los puertos cambian, los rostros llegan y se van. Lo que queda es el trabajo, el ritmo infinito de mantenimiento, estrategia, navegación y mando que mantiene vivo un buque en medio del mar. Mi primer mando llegó después de 8 años. Una fragata desplegada en aguas internacionales. Cuando esa primera mañana me encontré en el puente de mando y el horizonte se extendió en todas direcciones, comprendí algo que me había costado casi todos los 20 años formular. La libertad no es ruidosa, la libertad es silenciosa. Es el momento en que te das cuenta de que nadie más determina ya tu valor en tu lugar. El mando llegó lentamente, no solo a través del rango, sino a través de la acumulación de decisiones que las personas recuerdan después. La noche en que te quedas despierta durante la guardia porque un joven alférez está teniendo dificultades. La vez en que admites un error antes de que alguien más lo descubra. El tono calmado que mantienes cuando un equipo se avería en mar gruesa y todos esperan ver si entrarás en pánico. El respeto crece en esos momentos. Al principio no te das cuenta, luego un día entras en una sala y las personas se enderezan apenas un poco.
escuchan de manera diferente. Confían en que quien da órdenes entiende también el precio de esas órdenes. La misión que cambió todo llegó 17 años después del inicio de mi carrera. Estábamos escoltando un convoy humanitario a través de una estrecha zona del mar Mediterráneo donde la piratería estaba en aumento. No debería haberse vuelto dramático. La mayoría de las operaciones rara vez lo son, hasta que el radar detecta algo que se mueve demasiado rápido. 3 embarcaciones, pequeñas, rápidas, armadas, salieron de la bruma como sombras con motores. En el puente de mando cayó medio segundo de silencio antes de que el adiestramiento tomara el control. Las órdenes partieron rápidas, los ángulos fueron corregidos, los protocolos defensivos activados. Ese tipo de coreografía funciona solo cuando cada uno conoce su propio papel sin tener que ser recordado. Uno de los buques de carga del convoy vaciló. Esa vacilación podría haberle costado todo. Recuerdo ese momento con claridad, el peso del mando presionándome como la gravedad. Retirarse para proteger el propio buque o avanzar y arriesgar, todo para hacer de escudo al barco más lento detrás de ti. Hay decisiones que forman las carreras y hay decisiones que forman lo que te conviertes. Ordené a nuestra fragata que avanzara. La maniobra nos puso indirectamente entre las embarcaciones en aproximación y el carguero. Durante unos minutos, la situación permaneció en equilibrio sobre el filo de una navaja. Luego, los agresores viraron y se alejaron. Más tarde, durante la evaluación oficial, alguien me preguntó por qué había puesto el buque en esa posición. Respondí sinceramente, porque era allí donde hacíamos falta. Ningún discurso, ninguna explicación, solo la verdad. 2 años después, llegó el ascenso, almirante. La palabra me pareció todavía extraña la primera vez que la escuché en una sala formal. Los títulos conllevan peso, pero no cambian a la persona que los gana. Solo hacen visibles los años que los precedieron. Durante la ceremonia, estaba en la cubierta de un buque en la base de Rota. El viento de la bahía tiraba ligeramente de los bordes del uniforme y pensé en las Conaratade, cajas de cartón en el porche de mi padre, en la puerta cerrada con llave, en la Fami, chica que había partido sin mirar atrás, porque el orgullo era la única cosa que le quedaba por llevar. Me pregunté por un instante si él había sabido alguna vez algo de mi carrera. Los pueblos pequeños tienen memorias largas, pero yo nunca había llamado y él nunca había intentado buscarme. El éxito no borra las puertas cerradas, muestra solo cuán firmemente habían sido cerradas. Durante 21 años construí una vida en mar abierto, rodeada de personas que medían el valor con las acciones en lugar de con las expectativas. Aprendí a confiar en las dotaciones con mi vida. Aprendí a tomar decisiones que tocaban simultáneamente a cientos de familias. Aprendí que la dignidad crece más fuerte en los lugares donde nadie intenta quitártela, y en algún lugar a lo largo del camino, sin darme cuenta, dejé de preguntarme qué habría pensado mi padre si me hubiera vuelto a ver, hasta que llegó la carta. Una simple sobre con mi nombre escrito con una caligrafía cuidadosa. Dentro había una carta de un joven que nunca había conocido, mi sobrino, que me invitaba a su boda. Mientras esa noche estaba en el salón de baile y miraba a la novia levantar el micrófono al otro lado de la sala, comprendí algo inesperado. Todos esos años en el mar me habían preparado para las tormentas, pero no me habían preparado para volver al centro silencioso de la tormenta que una vez había dejado atrás. La carta llegó un martes por la tarde. Estaba en la esquina de mi escritorio, cuando regresé de una reunión informativa, una de esas reuniones estratégicas de rutina donde los mapas llenan las paredes y las decisiones se discuten con la precisión silenciosa de personas que entienden que cada frase puede terminar, tocando vidas reales y consecuencias. La mayoría del correo que pasaba por mi escritorio era predecible: informes, invitaciones formales, cartas de organizaciones que querrían asociar mi nombre a sus eventos por prestigio. Ese sobre no se parecía a nada de todo eso. La caligrafía era cuidadosa, ligeramente irregular, el tipo de escritura que se ve
cuando alguien escribe lentamente para asegurarse de que cada palabra esté en el lugar correcto. Elena Velasco. Ningún título, ningún rango, solo mi nombre. Por un instante la miré fijamente, tratando de ubicar al remitente. Provincia de Cádiz. La misma, zona en la que vivía todavía mi padre. El pecho se me apretó incluso antes de abrirla. Había aprendido durante 2 décadas a tomar decisiones rápidas bajo presión, pero ciertos sobres traen un peso que ralentiza incluso a las manos entrenadas. Dentro había una sola hoja doblada. La carta era breve. Querida tía Elena, probablemente no se acuerde de mí. Me llamo Daniel Velasco Jr. Soy el hijo de Tomás. Papá murió hace 3 años. Mi madre siempre me contó que tú y papá una vez estuvisteis muy unidos, aunque después de tu partida en la familia no se habló mucho más de ti. El invierno pasado encontré una vieja foto en una caja. Tú y papá estabais juntos en la feria del pueblo. Reíais como si el mundo fuera el lugar más simple donde vivir. Una vez le pregunté al abuelo sobre esa foto. Él dijo que ya no importaba, pero yo creo que todavía importa. Me casaré esta primavera y me gustaría mucho si vinieras. Sé que la situación entre tú y el abuelo es complicada, pero para mí tú sigues siendo familia, aunque nunca nos hayamos conocido. La ceremonia será en mayo. Ninguna presión. Pensaba simplemente que debías saber que, Daniel. Leí la carta 2 veces antes de dejarla. La oficina a mi alrededor permaneció en silencio, aparte del murmullo leve de voces en el pasillo y el zumbido del sistema de aire acondicionado. Fuera de la ventana, el sol de la tarde se reflejaba sobre el puerto, transformando el agua en fragmentos de plata en movimiento. El hijo de Tomás, mi sobrino. Esas palabras trajeron más peso de lo que esperaba. Mi hermano había muerto 3 años antes. Nadie me lo había dicho. Esa conciencia descendió lentamente en el pecho, no lo suficientemente afilada para doler de inmediato, pero lo bastante pesada para hacer parecer diferente la cuatraciato. Habitación. Tomás y yo una vez fuimos inseparables. De niños construíamos fuertes en el jardín, con viejas mantas y sillas rotas. Hacíamos carreras en bicicleta por los caminos de tierra hasta que las rodillas se raspaban. Él era siempre el que lograba hacerme reír, incluso cuando estaba convencida de que el mundo no tenía ningún interés en mi felicidad. Pero al crecer, la casa nos dividió de maneras difíciles de nombrar. Tomás aprendió a mantener la paz con nuestro padre. Yo aprendí a vivir sin esa paz. Después de que me fui de casa, hubo una sola llamada telefónica entre nosotros. Una sola. Su voz sonaba incierta, como alguien que intenta hablar 2 idiomas al mismo tiempo. Me gustaría que las cosas fueran diferentes. Había dicho. A mí también, respondí, pero ninguno de los dos sabía cómo atravesar la distancia que nuestro padre había creado. Lentamente, mientras los años se llenaban de misiones, ascensos y responsabilidades que me exigían todo, el silencio entre nosotros se volvió duro, algo que parecía permanente. Hasta entonces, retomé la frase, tú sigues siendo familia para mí. Esa frase parecía casi extraña. Con los años, la familia se había convertido en una idea abstracta, algo que veía en los demás durante las fiestas y los períodos de permiso. Algo que mis dotaciones llevaban consigo en fotografías pegadas en las taquillas o junto a las literas. Para mí, la familia había sido la armada. Buques, dotaciones, hombres y mujeres que confiaban el uno en el otro porque el mar lo exigía. Había aprendido a vivir cómodamente en ese mundo. Y sin embargo, esa carta escrita con caligrafía atenta por un joven que nunca había conocido, había entreabierto una puerta que pensaba, sellada hacía mucho tiempo. Esa noche llevé la carta a casa y la releí en la mesa de la cocina. Mi apartamento en Madrid estaba en silencio, excepto el lejano zumbido del tráfico. Mi vida se había vuelto ordenada, como a menudo lo hacen las rutinas militares. Cada cosa en su lugar, agendas planificadas con semanas de antelación, decisiones tomadas con claridad y disciplina.
pero la pregunta frente a mí no pertenecía a ese mundo. ¿Volver? La respuesta fácil era no. No había obligación, no había expectativa. Nadie podría haberme reprochado rechazar la invitación de un sobrino que nunca había conocido. Pero cuanto más permanecía sentada allí, más clara se volvía una cosa. Ya no tenía miedo de mi padre. 21 años consumen incluso los recuerdos más afilados. La ira se había desvanecido hacía tiempo. Lo que quedaba era algo más silencioso. Curiosidad y quizás, si hubiera sido sincera conmigo misma, una pequeña pieza de asunto inconcluso. No con él, sino con la chica que una vez había salido de esa casa preguntándose si alguna vez pertenecería de nuevo a algún lugar. Doblé con cuidado la carta y la volví a meter en el sobre. 2 semanas después, envié una respuesta breve. Querido Daniel, gracias por tu carta. Sería para mí un honor estar presente en tu boda. Elena, no mencioné mi título, no hablé de la Armada. Algunas presentaciones es mejor en dejarlas para el momento en que llegan por sí solas. La mañana de la boda, consideré usar mi uniforme de gala. La funda estaba colgada en el armario junto a la puerta, el uniforme blanco perfectamente planchado, las condecoraciones, pulidas según el preciso estándar de la Armada. Pero después de mirarlo durante unos minutos, cerré el armario. El uniforme representaba la vida que había construido, la persona en la que me había convertido. Esa noche no se trataba de eso. Esa noche se trataba de entrar en una habitación donde me habían dicho que ya no pertenecía y ver si esa frase todavía tenía poder sobre mí. Así que elegí el vestido azul marino, sencillo, discreto, el tipo de vestido que permite a alguien moverse en medio de una multitud sin atraer la atención. Conduje sola hacia el lugar de la celebración, una finca en las afueras de Jerez. El aire esa noche tenía el color tierno de la primavera tardía andaluza, ese color que hace parecer cada cosa por un instante llena de esperanza, antes de que el sol desaparezca del todo. Cuando aparqué y caminé hacia la entrada, escuché la música salir por las puertas abiertas, luego las risas. Por un instante me quedé en el camino de entrada y dejé que ese sonido me atravesara. 21 años antes, había dejado ese lugar con una bolsa de deporte y la promesa a mí misma de que nunca más permitiría a nadie determinar mi valor. Ahora cruzaba de nuevo la puerta, no para probar algo, sino para ver qué había cambiado. Dentro, el salón de baile brillaba con luz cálida y alegría silenciosa, y en algún lugar, al otro lado de la sala, mi padre ya me estaba mirando. La novia todavía estaba hablando al micrófono. Cuando mi padre, junto a la mesa de los vinos, se echó hacia atrás con los brazos cruzados, como si ya hubiera decidido cómo terminaría la noche. Y antes de que se sirva la cena, dijo ella con calidez, «Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este día». Su voz se difundía fácilmente por la sala. Los invitados escuchaban con esa delicada atención que la gente reserva a las bodas. Sonrisas educadas, copas, levantadas apenas. La paciencia silenciosa de una multitud que espera que la fiesta continúe. Pero mi padre no la estaba escuchando a ella. Me miraba a mí. «Siempre has tenido talento para el ritmo teatral», murmuró. «No sé a qué te refieres». Respondí. «Oh, creo que lo sabes». Hizo un gesto apenas perceptible hacia el centro de la sala. «Has esperado a que la sala estuviera llena. Inteligente. Hace más difícil pedirte que te vayas sin que alguien se dé cuenta». Dejé esas palabras quietas por un momento antes de responder. «No sabía que necesitaba tu permiso». Él rió brevemente. «No lo tienes», dijo. «Pero debes entender una cosa». Tomó un vaso de whisky de la mesita de al lado y bebió un pequeño sorbo. «La gente no olvida cómo una persona deja una familia». La música detrás de nosotros cambió ligeramente mientras el cuarteto afinaba los instrumentos. De una mesa más allá subió una risa donde invitados más jóvenes se inclinaban el uno hacia el otro compartiendo historias. Nadie nos escuchaba. A mi padre le gustaba así. El control funcionaba mejor en privado. «Fuiste tú quien me echó», dije en voz baja.
Su rostro se tensó por medio segundo. Te di una opción. Cerraste la puerta. Tú te fuiste. Estábamos allí. Dos personas separadas por más de 2 décadas de silencio por orgullo obstinado. La cosa extraña era que no sentía ira, no como antaño. El tiempo cambia la consistencia de las viejas heridas. Lo que una vez fue afilado, al final se vuelve más opaco, como una cicatriz que sientes solo cuando cambia. El tiempo. Mi padre estudió mi rostro como si buscara algo. Pareces cómoda, dijo. Lo estoy. Me sorprende. ¿Por qué? Porque las personas que se van de esa manera usualmente necesitan algo. Sus ojos pasaron de nuevo brevemente por mi vestido, deteniéndose en la ausencia de cualquier detalle notable. No has hecho un buen matrimonio, dijo. No era una pregunta. Ningún marido, ningunos hijos. Incliné apenas la cabeza, así que imagino que ese sueño de la armada no duró mucho. ¿Por qué imaginas eso? Se encogió de hombros. Porque la mayoría de las fantasías se derrumban cuando llega la realidad. Por un momento casi sonreí. 21 años de decisiones de mando, tormentas nocturnas, en el mar y cientos de marinos que confiaban en mi juicio. Y él todavía creía que había escapado detrás de algo infantil. Siempre has tenido una gran imaginación, dije. Él soltó una risita. Sí, bueno, alguien en esta familia tenía que seguir siendo realista. Un camarero pasó entre nosotros con una bandeja de flautas de champán. El leve tintineo del cristal subrayó la tensión silenciosa entre nuestras palabras. Al otro lado de la sala, mi sobrino Daniel se inclinó hacia su esposa recién casada y le susurró algo que la hizo reír suavemente. Parecían felices. Realmente felices. Y de repente la razón por la que había venido volvió límpida. No por mi padre, por ellos. Mi padre notó dónde miraba. ¿Crees que ese chico te invitó porque sentía la Linny falta de una tía que nunca conoció? Preguntó. Presumo que me invitó porque es amable. Mi padre sacudió lentamente la cabeza. No, dijo. Te invitó porque siente lástima por ti. Las palabras fueron dichas con calma, casi con reflexión, como si estuviera ofreciendo un consejo útil. Desapareciste durante 21 años, continuó. Las personas llenan esos vacíos con historias. La mayoría no son halagadoras. Estoy seguro de que sabes lo que dicen. No respondí. Se inclinó un poco más cerca y bajó la voz de modo que solo yo pudiera oírlo. Dicen que te fuiste porque no podías soportar la disciplina, que la armada se dio cuenta de que no eras apta y que luego vagaste de un trabajo a otro. Lo observé con calma. ¿Y tú crees eso? Se encogió de hombros. Parece lógico. Retomé la copa de vino. El líquido rojo capturó la luz mientras lo levantaba, lentamente. Siempre has preferido las historias que te hacen sentir cómodo, dije. La comodidad tiene sus ventajas. Deberías probar la curiosidad de vez en cuando. Mi padre me miró beber otro sorbo. Estás muy calmada esta noche, dijo. Normalmente lo estoy. Incluso cuando la gente te insulta. Especialmente, entonces, frunció ligeramente el ceño, como si buscara el origen de algo que no lograba ubicar. Siempre has pensado que eras mejor que el resto de nosotros, dijo. Finalmente. No. Posé de nuevo la copa. Solo me negué a hacerme más pequeña. Las palabras cayeron silenciosas entre nosotros, por primera vez desde que me había alcanzado. Mi padre no respondió de inmediato. Sus ojos buscaron todavía mi rostro, esta vez más lentamente. Dime la verdad, dijo. Está bien. ¿Viniste aquí esperando demostrar algo? No. ¿Ni siquiera un poco? No. Entonces, ¿por qué volver? Miré de nuevo hacia el centro de la sala. Mi sobrino y su esposa habían terminado de saludar a un grupo de parientes y caminaban hacia el escenario donde los esperaba el micrófono. Vine a ver a la familia, dije. Mi padre siguió mi mirada. Su rostro se endureció ligeramente. Ese chico es mi nieto, dijo. Sí. Y el mío. La familia no funciona así. Reí suavemente. Es exactamente así como funciona la familia. En ese momento, la novia subió completamente al escenario y levantó el micrófono. La sala se hizo lentamente silenciosa. Antes de que comience la cena, dijo claramente,
Hay una cosa importante que me gustaría decir. Los invitados se volvieron hacia ella. La música se desvaneció. Mi padre suspiró, lentamente a mi lado. Bien, murmuró. Quizás logremos pasar el resto de la noche sin sorpresas inútiles. No respondí porque vi a la novia mirar a través de la sala. No a la multitud, sino a mí. Su expresión era cálida, pero había también algo más. Reconocimiento. Alzó ligeramente la copa, y antes de celebrar el inicio de nuestro matrimonio, continuó. Me gustaría detenerme un momento sobre una persona realmente especial que está aquí esta. Noje. Mi padre se movió con impaciencia. Estos discursos duran siempre demasiado, murmuró, pero la novia no apartó la mirada de mí, y en ese instante entendí algo que mi padre no había notado todavía. La historia que él pensaba contar esa noche estaba a punto de cambiar. La sala cayó en ese silencio típico de las bodas, el tipo de silencio en el que las personas se inclinan ligeramente hacia adelante, las copas a medio camino hacia los labios, esperando un discurso sentimental, predecible. Mi padre se movió a mi lado, claramente impaciente. Estos discursos, murmuró, se alargan siempre. No reaccioné porque la novia no estaba escrutando la sala como hacen habitualmente las personas cuando hacen un brindis. Miraba directamente a mí. El micrófono capturó una respiración leve mientras ajustaba el agarre. Sé que las bodas suelen girar en torno a dos personas, dijo sonriendo con voz cálida y estable. Pero a veces tratan también sobre las personas que han formado nuestra vida mucho antes de que nosotros llegáramos al altar. Algunos invitados asintieron cortésmente. Desde el fondo alguien rió suavemente. Mi padre cruzó de nuevo los brazos. Quiero contar una breve historia, continuó ella. Una historia que mi padre me contaba cuando era más joven. Una historia sobre un barco, una tormenta y una decisión que cambió el curso de su vida. La sala se hizo aún más silenciosa. Sentí a mi padre lanzarme una mirada de reojo y luego volver hacia el escenario. Mi padre sirvió 20 años en la Armada, dijo la novia. La mayoría de esos años fueron rutina. Misiones de adiestramiento, largos meses en el mar. Ese tipo de trabajo que rara vez termina en los periódicos. Hizo una pausa. Pero había una noche de la que hablaba más a menudo que de todas las demás. El aire en la sala pareció desplazarse apenas. Los invitados se acercaron con el cuerpo. La postura de mi padre se tensó casi imperceptiblemente. Mi padre estaba asignado a una misión de seguridad para un convoy humanitario en el Mediterráneo Oriental. Su convoy entró en dificultades. Pequeñas embarcaciones armadas se acercaron más rápido de lo previsto. Un murmullo leve atravesó la multitud. Estaban en inferioridad, continuó, y uno de los buques de escolta vaciló. Miró por un instante el micrófono antes de proseguir. Mi padre contaba que hubo un oficial que no vaciló. Algo en mi pecho se contrajo. Alguien que puso su propio buque directamente entre el peligro y el resto del convoy. Un invitado en una mesa cercana susurró algo a su esposa. El sorriso de la novia se suavizó. Mi padre decía siempre que ese momento le mostró qué aspecto tenía el verdadero liderazgo. Mi padre se movió de nuevo a mi lado. Debe ser un oficial que él admiraba, murmuró, pero la novia no había terminado. Decía que el capitán que dio esa orden no gritó y no entró en pánico. Simplemente dio la orden y confió en su dotación. La palabra permaneció suspendida. Ella, mi padre parpadeó. Años después, dijo la novia, mi padre contaba que recordaba todavía exactamente cuán calmada estaba ella en el puente esa noche. Sentí todas las miradas de la sala desplazarse lentamente hacia el escenario, y me contaba otra cosa. Alzó la copa un poco más alto. Decía que si un día hubiera tenido la ocasión de agradecerle en persona, lo habría hecho. La sala estaba ahora completamente silenciosa. Incluso los músicos habían dejado de afinar los instrumentos. Mi padre frunció el ceño. «¿Por qué te mira a ti?», susurró. No respondí, porque la novia ya estaba bajando del escenario. Caminó lentamente sobre el suelo del salón de baile. Los tacones resonaban suavemente sobre la madera pulida. El sonido resonaba en el espacio inmóvil. Los invitados se apartaron ligeramente mientras pasaba entre las mesas.
Sus ojos no dejaron nunca los míos. Mi padre giró la cabeza y la miró acercarse con visible confusión. «¿Qué es esto?», murmuró. Cuando nos alcanzó, se detuvo. Por un instante permaneció allí, solo sonriendo. Luego posó la copa en la mesa junto a nosotros y llevó la mano a la frente. Fue un gesto preciso, neto, limpio, un saludo militar del tipo que nace del adiestramiento, no de la imitación. Una oleada de sorpresa atravesó la sala. Mi padre contuvo la respiración. La novia bajó lentamente la mano. Luego se volvió de nuevo hacia los invitados y levantó el micrófono. «Me gustaría que todos levantaran la copa», dijo claramente. Nadie se movió. Todavía estaban tratando de entender lo que acababan de ver. Ella sonrió más. «Levantemos una copa por la mujer que mi padre todavía hoy llama el oficial más valiente bajo el que ha servido jamás». Su voz atravesó la sala con perfecta claridad. «Por la almirante Elena Velasco». Por un instante, la sala olvidó cómo respirar. El rostro de mi padre se volvió completamente inmóvil. El título permaneció en el aire como una campana apenas golpeada. «Almirante». Un hombre cerca del escenario parpadeó incrédulo. Alguien susurró. «¿Ha dicho almirante?». Otro invitado se volvió lentamente hacia mí, luego otro. El silencio duró un segundo más. Luego comenzó el aplauso. Comenzó en la mesa delantera donde se sentaban los padres de la novia. Su padre ya estaba de pie, la copa levantada, el orgullo visible en cada línea del rostro. Otros siguieron. Las sillas arrastraron suavemente sobre el suelo, las manos se unieron. En pocos segundos, toda la sala aplaudía. Algunos invitados sonreían asombrados, otros asentían con ese reconocimiento silencioso que llega cuando una sala comprende que ha juzgado mal a alguien. Mi padre no se había movido, ni un milímetro. Me miraba fijamente como si viera a una desconocida donde un instante antes estaba su hija. «Tú», dijo lentamente. La palabra nunca fue completada. La novia se acercó de nuevo. «Almirante Velasco», dijo con calidez, ahora más bajo, sin el micrófono. «Mi padre me había pedido que le agradeciera bien si alguna vez hubiera tenido la ocasión». Asentí una vez. «Es muy amable de tu parte». Sacudió apenas la cabeza. «No, es solo gratitud». Detrás de ella el aplauso se apagó lentamente. Los invitados volvieron a sentarse, aunque muchos continuaron mirando. La curiosidad había tomado el lugar de la ligereza de la fiesta. Mi padre recuperó finalmente la voz. «Almirante», repitió. La palabra sonó, extraña en su boca, como algo que nunca había imaginado tener que decir. Sus ojos buscaron de nuevo mi rostro, ya no con rechazo, sino con algo más cercano a la incredulidad. «¿Te quedaste en la Armada?». «Sí». «¿21 años?» «Sí». Miró la sala y notó que la gente continuaba fijándose en nosotros. «¿Quieres decir que el ascenso llegó hace 2 años?» Exhaló lentamente. «Nunca dijiste nada». Yo encontré su mirada con calma. «Nunca preguntaste». Esas palabras cayeron suaves, pero trajeron más peso que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Al otro lado de la sala, el cuarteto retomó la música. Notas suaves subieron mientras la recepción volvía lentamente a la vida. Pero algo había cambiado. Mi padre lo sintió. Yo también. La historia que él había creído durante 2 décadas se había derrumbado en medio de un brindis de boda y por primera vez desde que esa noche había cruzado la sala hacia mí. Parecía incierto. El aplauso se retiró lentamente como una ola de la costa. Por unos instantes la sala permaneció en ese extraño silencio que sigue a una verdad inesperada. Los invitados retomaron las conversaciones. Las sillas se movieron. El cuarteto tocaba de nuevo suavemente, pero la energía de la habitación había cambiado. El Triparacina, reconocimiento, tiene la costumbre de reorganizar las cosas. Personas que antes me habían notado apenas, ahora asentían levemente cuando pasaban. Algunas levantaban la copa en silenciosa estima, otras miraban con curiosidad educada.
como hacen las personas cuando entienden que alguien a quien habían subestimado lleva una historia mucho más grande de lo que habían imaginado. Acepté todo de la misma manera en que había aceptado el insulto anterior, con calma, sin espectáculo. Mi padre estaba todavía junto a la mesa de los vinos. No había tocado más la copa. Durante mucho tiempo miró fijamente el suelo, las líneas del rostro más profundas que una hora antes. La edad siempre había sido visible en él, pero esa noche había emergido algo más, incertidumbre. Finalmente se aclaró la garganta. «Eres almirante», dijo en voz baja. «Sí». La palabra pareció posarse con fatiga en el espacio entre nosotros. Miró el escenario donde la novia había vuelto junto a su marido. Los dos reían de nuevo, con los invitados, las manos entrelazadas. Ese tipo de felicidad que parece sin esfuerzo cuando la vida ha sido amable contigo. Luego volvió a mirarme. «Has hecho bien», dijo. No era una disculpa, pero era lo más cercano a lo que había llegado jamás. Lo observé por un momento antes de responder. Hice el trabajo en el que creía. Su boca se tensó apenas. «Podrías habérnoslo dicho. Tú podrías haber preguntado». La misma frase de antes. Esta vez cayó diferentemente. Exhaló lentamente y frotó la nuca con una mano, como hacía antaño cuando algo lo desequilibraba. «No sabía dónde estabas», dijo. «Sabías que entraría en la armada. Fue hace 21 años». «Sí», vaciló. «Di por sentado». Se detuvo. «Diste por sentado que había fracasado». No lo negó. Entre nosotros cayó todavía el silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. La tensión había asumido una forma diferente. El borde, afilado de la acusación, se había suavizado en algo más complicado. Remordimiento, quizás. Al otro lado de la sala, alguien rió fuerte por una broma. El sonido llegó a nosotros cálido y normal. La vida continuaba. «Leí algo hace unos años sobre una Velasco en las noticias», dijo mi padre, lentamente. «Un oficial de la Armada. Una decisión de mando durante una operación de convoy. Era yo», asintió una vez, absorbiendo la información con visible fatiga. «¿Salvaste esos barcos?» «Sí». «¿Y a las dotaciones?» «Sí». Sus ojos permanecieron en mi rostro como si tratara de conciliar dos versiones de la misma persona. La hija que había echado de casa y la mujer que estaba calmada frente a él. «No lo sabía», dijo de nuevo. Esta vez la frase sonó diferente, menos defensiva, más honesta. «Lo sé», respondí. Permanecimos todavía así por un momento. Dos personas unidas por la sangre, pero separadas por elecciones que ninguno de los dos podía cancelar. Luego mi padre hizo algo inesperado. Se enderezó ligeramente. No la postura rígida del orgullo, solo el simple gesto de estar de pie. «Mi hija», dijo en voz baja, casi para sí mismo, una almirante. Sacudió ligeramente la cabeza, mitad incredulidad y mitad algo más. «La vida tiene un extraño sentido del humor». «A veces», dije. Me miró una vez más y luego tendió la mano. Por un segundo la miré fijamente. A los 19 años habría querido una disculpa, una confesión, una especie de reconocimiento de que echar a un hijo de casa deja una cicatriz que no se desvanece fácilmente, pero 21 años cambian lo que importa. Dejas de necesitar que los demás reescriban el pasado. Aprendes a estar cómodamente en la vida que has construido sin ellos. Así que le estreché la mano. Su agarre era firme, aunque no fuerte, como recordaba. «Me alegro de que hayas venido esta noche», dijo. «Vine por Daniel». «Lo sé». Otra pausa. Luego añadió en voz baja. «De todos modos». Al otro lado de la sala mi sobrino nos vio y levantó la copa con una gran sonrisa. Su esposa estaba a su lado, la expresión cálida y orgullosa. El futuro de la familia no complicado. Correspondí el gesto con un pequeño asentimiento. «Debo felicitarlos antes de irme», dije. «¿Te vas ya?» «Sí». Mi padre pareció querer decir más, pero se detuvo. En cambio, asintió. «Ha sido bueno verte». «También para mí». No hubo reconciliaciones dramáticas,
No hubo lágrimas repentinas. Algunas relaciones no se reparan en una sola noche, pero esa noche había sucedido algo importante. La historia que él había llevado consigo durante 21 años, que yo había escapado y desaparecido, ya no existía. La verdad había tomado su lugar y no había necesitado ira para darse a conocer. Crucé el salón de baile hasta mi sobrino Daniel y su nueva esposa. Me abrazaron, con calidez, el tipo de abrazo que llega fácilmente cuando el rencor no ha tenido tiempo de crecer. Gracias por venir, dijo Daniel. No me lo habría perdido. Su esposa sonrió. Mi padre siempre esperó volver a verla, dijo suavemente. Estoy feliz de que nos hayamos conocido esta noche. Pocos minutos después salí. El aire nocturno de Andalucía era fresco y traía el leve perfume de los azahares y flores de primavera del jardín junto a la sala. Dentro, la música y las risas continuaron, mientras la fiesta seguía adelante. Me quedé por un momento quieta y miré hacia el cielo silencioso. 21 años antes, había dejado la casa de mi padre con nada más que una bolsa de deporte y una convicción obstinada. La dignidad vale la pena ser protegida. Esa noche comprendí una cosa simple. La dignidad no llega cuando finalmente las personas te aprueban. Llega cuando dejas de esperar que lo hagan. Si alguien te ha dicho alguna vez que no pertenecías a un lugar, si alguien ha intentado alguna vez hacer más pequeños tus sueños porque tenía miedo de lo que cuenta, tu éxito diría sobre él, recuérdalo. Tu historia no termina en el punto en que alguien más cierra la puerta. A veces hacen falta años, a veces décadas, pero la verdad tiene una manera propia de entrar en la habitación, justo cuando hace falta, y cuando lo hace, no grita, simplemente se queda allí.